Tenemos una historia maravillosa en la palabra del Señor. Quiero que vayamos al segundo libro de Samuel, capítulo 13, y lo tengamos allí. Vamos a leer una historia de hermanos, una historia de amigos, una historia que representa asuntos de la vida cotidiana que nosotros muchas veces vivimos en el andar diario. Y sabes que la vida está llena de acciones que van formando un futuro o que van, digamos, labrando el camino, van preparando el camino para lo que puede ser algo positivo en nuestras vidas o algo negativo. Todas las acciones, creo que fue Isaac Newton el que dijo que toda acción tiene su reacción, algo así, una ley allí de física, pero el asunto representa es que todo lo que tú haces tiene un impacto en algo o en alguien. Así que cuando nosotros andamos por la vida ignorando esta ley, ignorando este principio de vida, muchas veces nos estrellamos, muchas veces herimos a otras personas, muchas veces no disfrutamos la plenitud de la vida porque andamos creyendo que nuestras acciones las hacemos porque se nos place, nos da la gana, y no meditamos que nuestras acciones tienen consecuencias. Muchas veces son consecuencias catastróficas, ¿sabes? Muchas veces no hay forma de que podamos remediar aquel asunto. Llevamos a cabo alguna acción y bueno, ya no hay vuelta atrás. Pero otras veces sí son acciones que podemos revertir. Así que el día de hoy quiero compartir una historia para la iglesia, para nuestras vidas, que creo que nos va a ayudar a entender ciertas cosas que nosotros podemos hacer o no hacer en el andar diario. Porque si no consideramos ciertos asuntos que debiéramos limitarnos a hacer, te voy a poner un ejemplo sencillo que me gusta poner, y es que la ley dice y la lógica dice que si tú estás bajo los efectos del alcohol, mejor no conduzca. Eso lo dice la lógica, ¿sí o no? Porque hay un riesgo inminente de muerte. Puede ser que llegues a tu destino sano y salvo y no pase nada, puede ser, pero hay un riesgo que no vale la pena correr. Entonces, si estás bajo los efectos del alcohol, pues hasta hay una ley que te dice que no puedes conducir, procurando preservar tu vida. Pero cada individuo, amigo, hermano, pues toma la decisión de hacer literalmente lo que le dé la gana, como decimos nosotros aquí en Sudamérica, lo que quiera. Hay leyes que tratan de marcar el camino, las formas, pero realmente Dios a nosotros nos ha dotado con una capacidad de decisión. Hacemos lo que queremos, hacemos cuando queremos. Y muchas veces esto, nuevamente te digo, que nos lleva a situaciones trágicas en la vida. Y Dios no quiere que tú hagas algo de lo cual luego te arrepientas. Que tú cometas un error, una acción, y que después diga, ojalá no hubiera arrancado esa moto bajo los efectos del alcohol. ¿Cómo me hubiera quedado donde estaba? O quizás, ojalá no fuera ido a ese lugar, porque el ir a ese lugar me trajo consecuencias. Ojalá no hubiera maltratado de esa forma, no me hubiera enojado de esa manera en la que me enojé y terminé maltratando a mis hijos. Ojalá quizás no hubiera yo tomado la decisión de serle infiel a mi pareja y ahora perdí mi hogar. Son acciones que van marcando el día a día de todo individuo. A una joven quizás puede decir, no hubiera cedido a esa insistencia de tener relaciones sexuales con mi novio, con el amigo, con derecho, porque me trae consecuencias. Así que el día de hoy Dios quiere hablar a nuestras vidas y estoy convencido que esta historia está maravillosa. Dice la palabra del Señor, segundo libro de Samuel, capítulo 13, pasado algún tiempo sucedió lo siguiente, pasaron cosas en la vida, como todo. Absalón, quiero que vayamos entrando en esta historia y quiero que los nombres de estos personajes los tengas muy presentes. Absalón, hijo de David, el rey David, el que mató a Goliat, ese mismo, ya David ejercía el reinado, tenía un hijo llamado Absalón, tenía una hermana muy bella que se llamaba Tamar, y Amnón, otro hijo de David, se enamoró de ella. Vemos en escena, en el primer versículo de esta historia, a tres hermanos, los tres son hijos del rey David, sale Absalón, sale Tamar, que es una mujer que dice la palabra del Señor, que era muy bella, y Amnón era otro hijo de David y el hermano se enamoró de la media hermana. Eso es lo que está diciendo la palabra. Ya por ahí como que la cosa no tiene mucha coherencia, como que no va bien, no arranca muy bien la historia. Menciono brevemente que David, aunque los tres eran hijos del rey David, eran hijos de diferentes mujeres, eran medio, lo que nosotros conocemos ahorita como medio hermanos. Pero continúa la historia. Tamar, además de
además de ser muy hermosa, el versículo 2 dice que era virgen. Amnón se enfermó de angustia al pensar que le sería muy difícil llevar a cabo sus intenciones con su hermana. Una joven, deducimos que era joven, pero algo que el día de hoy, en estos tiempos, la juventud, las hembras, quizás no valoran tanto. La importancia de quizás guardarse para ese hombre que quizás Dios tiene, para ese matrimonio que quizás Dios tiene para tu vida. Pero Tamar era una de esas chicas que estaban en peligro de extinción. Era hermosa, era hija de un rey, o sea que ella pasaba a ser como una princesa, y además dice la palabra del Señor que era virgen. En aquel tiempo las mujeres vírgenes eran distinguidas dentro de la sociedad, ¿sabes? Se sabía que ciertas doncellas aún no tenían esposo. Y además, en aquellos tiempos, según la cultura de la época, era deshonroso para una mujer no ser virgen y no tener esposo. Era como algo deshonroso, era como algo feo, ¿sabes? Como que la rechazaban al saber que esa mujer era vista como quizás no necesariamente una prostituta, pero no se les daba el valor, como que el hecho de que una mujer no fuera virgen, pero ya hubiera tenido, no tuviera esposo, perdón, era visto como que perdía el valor de mujer quizás, en aquellos tiempos. Y dice la palabra del Señor, sin embargo, Amnón tenía un amigo que era muy astuto, que se llamaba Jonadab, y que era hijo de Simá y sobrino de David. Así que esa familia de David representan 3 hijos, uno llamado Absalón, la hija Tamar, Amnón, y un sobrino de David que se llamaba Jonadab. Y dice la palabra que Jonadab le preguntó a Amnón, ¿cómo es que tú, todo un príncipe, te ves cada día peor? ¿Por qué no me cuentas lo que te pasa? Resulta que el versículo 2 menciona que este Amnón se había obsesionado de una forma un poco absurda, con el hecho de que supuestamente estaba enamorada de su hermana, supuestamente de su media hermana. Y sabes que cuando vemos esto, el día de hoy quiero que a lo largo de esta historia, el Señor hable a tu vida y te haga ver que hay cosas que te dan indicios de que no debes hacerlo. Y uno de esos asuntos que tú no debes hacer bajo ninguna circunstancia es algo que te está robando la estabilidad emocional o espiritual. Si hay algo en tu vida, sabes, que el simple hecho de pensar hacerlo te pone como inquieto, te pone como dudoso o dudosa quizás quieres a tu novio, lo quieres, pero tienes cierto temor y no estás muy segura de querer dar ese paso en la sexualidad. Lo más correcto es que si hay algo que te está robando la paz, es que mejor no lo hagas. Es que mejor te limites a dar ese paso. Porque dar un paso en medio de un ambiente de hostilidad, dice la palabra que Amnón estaba como enfermo, estaba como obsesionado con el hecho de que su hermana era hermosa. No sé si le obsesionaba el hecho de que era virgen, la morbosidad de quizás saber que ella nunca había estado con algún hombre. Dice la palabra que esto parece que le robaba la paz, ¿sabes? Estaba inquieto. Tanta era la inquietud de este hombre que Jonadab, que era sobrino de David, al verlo le preguntó, ¿cómo es que tú, siendo todo un príncipe, te ves cada día peor? ¿Por qué no me cuentas lo que te pasa? Y Amnón le responde algo que es un poco fuera de contexto. Le dice, es que estoy muy enamorado de mi hermana Tamar, respondió Amnón. Y cuando vemos que eran medio hermanos y vemos esta obsesión, no parece amor eso, parece obsesión, parece capricho. Y dice la palabra, cuenta la historia, que Jonadab le da un consejo y le dice, acuéstate y finge que estás enfermo. Cuando tu padre vaya a verte, dile por favor que venga mi hermana Tamar a darme de comer. Quisiera verla, preparar la comida aquí mismo y que ella misma me la sirva. Así que Amnón fue y hizo lo que le había aconsejado Jonadab. Se acostó, fingió estar enfermo como moribundo, ¿sí? Como quizás al borde de la muerte. Y el rey David fue a verlo y Amnón le dijo, por favor, que venga mi hermana Tamar a prepararme aquí mismo 2 tortas y que me las sirva. Y David, quizás al ver a su hijo supuestamente enfermo, dice que envió a un mensajero a la casa de Tamar para que le diera este recado: ve a casa de tu hermano Amnón
y prepárale la comida. Tamar fue a casa de su hermano Amnón y lo encontró acostado. Versículo 8, tomó harina, la amasó, preparó las tortas allí mismo y las coció. Bien, vamos con la historia. Si algo, amigo hermano, te está robando la paz, es mejor que te frenes en hacerlo. De solo pensarlo. Hay cosas en nuestras vidas que no las hacemos seguros de querer hacerlas, ¿sabes? O son cosas que nos generan inestabilidad. Y en la vida diaria, generalmente, digo generalmente porque quizás no es siempre, generalmente, cuando das un paso con aquella incertidumbre, con aquella zozobra dentro de tu ser, no termina bien el asunto. No funciona quizás el asunto como tú lo pensabas. Y otra cosa que tú no lo debes hacer es cuando recibes un consejo de una persona que te está dando el consejo sin ningún propósito verdaderamente serio. ¿Sabes que Jonadab, en lugar de decirle a Amnón, mijo, ¿cómo estás hablando de tu hermana? O sea, lo que estás pensando es algo macabro, algo morboso, algo absurdo. No, Jonadab le dice, mira, pero si es así, ¿por qué no finges estar enfermo y haces que tu hermana venga a verte? Y bueno, vemos qué pasa. Eso es lo que le dice Jonadab. Y sabes que en nuestras vidas hay muchas personas como Jonadab. Mucha gente que te dan consejos que son cosas que no tienen un propósito de parte de Dios para tu vida. Ni siquiera un propósito de Dios. Quizás no están buscando el bien para tu vida. Así te lo pongo. Quizás no es un consejo que va a hacer ver el error que tú estás a punto de cometer. Hay personas como Jonadab en tu vida que en lugar de detenerte al verte que vas al precipicio, te dan el empujoncito. Te incentivan a hacer aquello que realmente te va a llevar a un final catastrófico. Y este Jonadab le da un consejo que pareciera que le resuelve o le ayuda a resolver el capricho que tenía Amnón. Estaba enamorado supuestamente de su media hermana. Y Jonadab se le presenta y le da la aparente solución o la forma en la cual él puede alcanzar eso que él quiere. Hermano, amigo y joven, no todas las personas que te rodean te van a dar un buen consejo. Así que yo comparto esto mucho con los jóvenes. Yo les digo, si vas a buscar un consejo en medio de la incertidumbre, que sea un buen consejo de una persona que en lugar de darte el empujón para que te vayas al precipicio, te diga, no lo hagas. Es una locura lo que estás pensando. Es obsesión, no es amor, dijo un cantante. No pareciera algo coherente el hecho de pensar de que te estás enamorando y estás apasionadamente enamorado de tu hermano. Pero Jonadab no. Él le dice, ve y hazlo. Así que, si es un consejo que otra persona te da, amigo, no lo hagas. Si es un mal consejo. Si no es un consejo que te hace ver el error, es mejor que des un paso atrás. Y además nos damos cuenta que es un terrible consejo porque está mandando a Jonadab, a Amnón, a mentir. Le está diciendo, finge estar enfermo. Y sabemos por la palabra del Señor que los mentirosos, la mentira es algo que dice la palabra de Dios que Él aborrece. Dice, entre las cosas que Dios aborrece en la vida están la lengua mentirosa, los labios mentirosos. Y este hombre no solamente tenía una obsesión absurda, sino que para alcanzar su capricho, toma la decisión de mentir con algo tan sensible quizás como es la vida. Es decir, él parece fingir estar enfermo de muerte. Y hay personas que viven una vida fingiendo cosas. Mano, le escuché a una persona decir, la mejor manera de vivir la vida es siendo genuino, es siendo lo que eres. No aparentes ser cristiano si no lo eres. No lo aparentes. No aparentes ser un buen esposo si no lo eres. No aparentes ser un buen padre si no lo eres. Sé lo que eres. Y eso lo dijo el Señor Jesús a una iglesia allá en Apocalipsis y le dijo, si eres frío, sé frío. Si eres caliente, sé caliente. No quieras ser algo que no eres. Y nuestra vida cristiana, el cristiano actual, vive en una actuación continua. Venimos a la casa de Dios y a veces actuamos mientras estamos en la iglesia. Actuamos como cristianos. Fingimos ser cristianos. Pero
quizás cuando salimos, y sabes que cansa vivir una vida de actuación. ¿Sabes que debe ser cerebralmente agotador el hecho de que tengas que estar fingiendo ser algo que tú no eres? Y en el caso de Jonadab, él fingió estar enfermo. Quiero que te imagines la escena. ¿Cómo tú finges estar enfermo? O sea, qué difícil debe ser aparentar estar al borde de la muerte en tu cama. Qué ridículo. Humillarte, autohumillarte de esa manera, viviendo algo que verdaderamente no es real. Y hay personas jóvenes que quieren ser algo que no eres. Si tú no eres eso, no te dejes influenciar por malas amistades, solamente para encajar. Si tú no eres creyente aún, si verdaderamente no has experimentado la presencia del Señor en tu vida, no la actúes. Permítele al Señor que sea el Señor que te llene de esa presencia. Vivir una vida plena, y hablo una vida en general, una vida plena es ser genuino, es ser lo que eres, no es vivir de apariencia, y mucho menos aparentar para obtener un capricho como en el caso de Amnón. Y dice la palabra que Jonadab no solamente tenía ese capricho, sino que Jonadab también engañó al rey David, porque el rey David dice que fue a verlo y al verlo supuestamente enfermo, porque para David él estaba enfermo, pues lo engaña. Y hay cosas en nuestras vidas que además de hacernos daño a nosotros, vivir una vida de actuación, fingiendo cosas que no son, también engañas a otro. Y no es correcto hacer eso. No es correcto. No está bien delante de los ojos de Dios hacer cualquier acción con la cual tú estés engañando a otras personas. Y en este caso, él estaba engañando a su propio padre, iba a engañar a su propia hermana, estaba engañando a su círculo cercano, ¿sabes? Y es la razón por la cual quizás muchos hogares se rompen. Es la razón por la cual muchas veces se pierden lazos de amistad. Porque hemos actuado en momentos específicos bajo la influencia de la mentira. Y no está bien hacer eso, mi hermano. Y en esta historia que vemos que va mal, arrancó mal ya diciendo de que el tipo estaba enamorado de su hermana, continúa mal el tipo escuchando un mal consejo y ahora continúa el hombre, ahora va a engañar para poder obtener aquello que él está buscando. Continuemos. Dice la palabra en el versículo 8, Tamar fue a casa de su hermano Amnón y lo encontró acostado, tomó harina, la amasó y preparó las tortas allí mismo y las coció. Versículo 9, tomó el sartén para servirle, pero Amnón se negó a comer y ordenó, fuera de aquí todos. Una vez que todos salieron, Amnón le dijo a Tamar, trae la comida a mi habitación y dame de comer tú misma. Versículo 10, ella tomó las tortas que había preparado y se las llevó a su hermano Amnón a la habitación, pero cuando se le acercó para darle de comer, él la agarró por la fuerza y le dijo morbosamente, ven hermanita, acuéstate conmigo. Hay cosas en nuestras vidas que cuando vemos la historia vemos que va mal, ¿sabes? Vemos que arrancó mal. Y hay experiencias en nuestras vidas, hermano, que arrancan mal. Siguen mal porque recibes un mal consejo. Y nosotros somos como Amnón, que seguimos yendo al precipicio. Sabemos que lo que estamos a punto de hacer o ese capricho que nos está inundando es algo que no le agrada a Dios, es algo que te va a perjudicar a ti, es algo que puede perjudicar a otras personas, a tu familia, a tus hermanos en Cristo, no sé. Pero nosotros, en el proceso, en lugar de detenernos en algún momento y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿A qué me está conduciendo el hecho de que yo quiera acostarme con mi hermana? En lugar de hacer eso, el tipo ideó el plan y llevó a cabo el plan. Y hay personas, hermanos en Cristo, hijos de Dios, y personas en esta vida que son como Amnón. Inician algo que va mal, está mal. Y yo pregunto, ¿será que Amnón no sabía que esto estaba mal? Porque si él no supiera que esto estaba mal, él no se hubiera enfermado. Dice la palabra que él estaba como obsesionado. Hay una versión que dice que él estaba obsesionado con este asunto. Estaba enfermo, estaba ciego en lo que estaba haciendo. Y ¿sabes qué no quiere Dios para tu vida? Que tú te ciegues en algo
que no te va a llevar a ningún beneficio, que no te va a llevar por buen camino. Pero es necesario que en todo ese proceso, quizás el tipo, bueno, tuvo un mal pensamiento y en lugar de quizás ir a conversar con su papá, con el rey David, y decirle, papá, tengo este problema, quizás se hubiera podido solucionar. El tipo llevó a cabo aquello, hermano. Amigo, no hagas cosas que están mal en la vida. Yo creo que el Señor a todo ser humano lo dota de cierta capacidad para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Hay un punto en nuestras vidas en el cual tú sabes que hacer ciertas cosas no están correctas hacerlas. Van a traer consecuencias. No la hagas. Detente. Si estás a punto de caer al precipicio, si te han dado el mal consejo necesario para que te caigas, detente. Es el momento de hacerlo. No llevas a cabo acciones que puedan traer consecuencias negativas a tu vida. Si estás a punto de serle infiel a tu pareja, detente. Tiene que haber un momento en el que tú recapacites. Y este mensaje de Dios es Dios diciéndote, detente de hacer. No lo hagas. No hagas aquello que estás intentando hacer, porque no va a traer bendición a tu vida. Si algo está en contra de los principios espirituales y morales, es mejor que te detengas, pero ya. No para mañana, no para ayer. Es ya que tienes que hacerlo. Hay cosas que entendemos nosotros que moralmente el hecho de querer acostarte con su hermana, eso moralmente es algo feo, es algo que no es correcto. Ni siquiera tenemos que ir profundizar en la palabra del Señor para saber que esto es algo que no está bien. Pero el tipo, muy sádicamente, ven hermanita, acuéstate conmigo. Se aprovechó quizás de la nobleza de su padre, de la propia nobleza de su hermana, que quizás al verlo enfermo dijo, voy a atenderlo, voy a apoyarlo, voy a servirle. Y dice la palabra del Señor que le habló de esta manera. Hay cosas en nuestras vidas que no podemos hacer, no debemos hacer. Y si va en contra de los principios bíblicos, espirituales, pues menos lo hagas. Si es una inversión, si es un negocio que va en contra de los principios espirituales, detente. Si es una acción con la cual vas a traicionar a tu familia, no lo hagas, detente. Si es una acción que te va a alejar del Señor, detente, no lo hagas. Y continúa la historia, versículo 12, cuando ella escucha aquello, Tamar dice, ella exclamó, no, hermano mío, no me humilles, que esto no se hace en Israel, no cometas esta infamia. Parece que ella de alguna manera trata de hacerle ver la locura que estaba a punto de cometer aquel hombre. ¿A dónde iría yo con mi vergüenza? Habla ella. ¿Y qué sería de ti? Serías visto en Israel como un depravado. Yo te ruego que hables con el rey con toda seguridad. No se opondrá a que yo sea tu esposa. En aquellos tiempos, como eran medios hermanos, la cultura permitía que se casaran los medios hermanos. Era permitido en aquellos tiempos. Pero el tipo, dice la palabra, que no le hizo caso a la lógica, al buen consejo que estaba escuchando. Porque le está diciendo, lo que estás haciendo es una depravación. Te vas a ser visto, o sea, tu reputación como hijo del rey, como príncipe, se va a ver manchada horriblemente. Además, me estás deshonrando a mí. O sea, ¿dónde voy a ir yo, que soy una doncella, una hija del rey, una mujer virgen? ¿Qué sería de mí? Trata de hacerle ver que lo que está a punto de hacer o lo que él quiere hacer le va a traer consecuencias a él mismo y también la va a herir a ella. Y así es nuestra vida. Todo lo que hacemos, amigo, tiene impacto positivo o negativo en las demás personas, impacto positivo o negativo en nosotros mismos. La persona que está esclava a un vicio no se volvió esclavo, tuvo que dar un paso de acción por primera vez. Siempre hay una primera vez. Y Amnón no le hizo caso. Así somos nosotros. Somos muchas veces Amnón. No hacemos caso al buen consejo. Él hizo caso al absurdo consejo de Jonadab, que le dijo, mira, planifica todo esto, toda esta maraña. Ahí él sí hizo caso. Cuando escuchamos, y me encanta que Dios, de alguna manera, así como te dije hace un momento, que Dios te rodea de personas, que Dios no, que a veces estamos rodeados de personas que nos dan malos consejos. Siempre hay un punto en la historia de nuestras vidas en el cual Dios trata de hacernos ver, mi hermano, para allá no es. Para allá, para donde tú estás yendo, no es.
Y si ya arrancaste ese camino, detente y haz otra cosa. Y dice la palabra que él no le hizo caso al consejo de Tamar, sino que aprovechándose de su fuerza, se acostó con ella y la violó. Horrible. Quiero que veas cómo un pensamiento que comenzó a maquinar la mente de este tipo, comenzó a robarle la paz. Dice que él estaba enfermo, obsesionado. Como un mal pensamiento culmina en la violación de su propia hermana. Así que no ignores esos malos pensamientos que tienes. No sabes qué tan fea puede ser la cosa. Si tienes un mal pensamiento, dice la palabra del Señor, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, dice la palabra del Señor. Si sabes que no es correcto, no, detente. Es el momento oportuno. Y en este caso, si otras personas van a salir heridas, es mejor que no lo hagas. Claro, porque el tipo no solamente dañó su reputación, no solamente, digamos, se hundió él en el pecado, sino que terminó hiriendo de una forma bastante fea a otra persona. Y lamentándolo mucho, pues Tamar no tenía la culpa de la obsesión de este tipo. Ella solamente fue de buena fe, quizás, de buena manera, atender, apoyar. Y así hay personas en nuestras vidas que muchas veces salen maltratadas y dolidas. Hermanos en Cristo, pastores, siervos, líderes, muchas veces son maltratadas por nuestras malas acciones. Porque no valoramos que aunque ella se vio allí como acorralada, ella inicialmente se interesó y le dice, hermano, detente, no lo hagas. Esto te va a traer consecuencias. Vas a ser visto como un depravado. Además me vas a herir a mí. Y así nosotros, este tipo de personas que nos rodean, que de alguna manera nos aprecian, que de alguna manera nos dan un buen consejo en la vida, son personas que nosotros debemos valorar y no debemos herir. Si es tu esposa, si es tu esposo, si es un hermano en Cristo, si es un vecino y es algo que tú vas a hacer que le va a herir, que la va a lastimar, es mejor que no lo haga. Si es una palabra, una ofensa en un momento de rabia, no lo haga si esa persona va a salir herida. Pero este hombre, dice la palabra, Amnón, pero el odio que sintió por ella después de violarla fue mayor que el amor que antes le había tenido. Así que le dijo, levántate y vete. Y ella le replicó, no me eches de aquí. Después de lo que has hecho conmigo, echarme de aquí sería una maldad aún más terrible que haberme violado. Y nos damos cuenta que lo que este tipo sentía no era amor. Era una obsesión, era un deseo de la carne. Y dice la palabra, pero él nuevamente no le hace caso, sino que llamó a su criado y le ordenó, echa de aquí a esta mujer y cierra la puerta. Querido hermano, si es un capricho tuyo, no lo haga. Dice la palabra del Señor que no podemos satisfacer los deseos de la carne. Porque quiero lo voy a hacer. No está correcto hacerlo. El tipo no estaba enamorado. De hecho, si él hubiera estado enamorado, él le hace caso al consejo que le dio Tamar. Tamar le dice, pero mira, ve y habla con el rey, pídele mi mano, pide que sea tu esposa y yo estoy segura que él te lo va a permitir. El tipo no sentíamos lo que era un capricho desenfrenado. Mira, hay cosas en tu vida que son caprichos y tú estás empeñado en hacerlas, no te van a traer consecuencias buenas. No te van a traer consecuencias positivas, entonces te van a traer cosas negativas. Te vas a arrepentir de satisfacer aquel capricho. Pablo le decía a la iglesia, no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis, es que si sientes el deseo, no es suficiente para que tú lo hagas. O sea, este tipo quería acostarse con la hermana, con la media hermana. Y fue y se acostó. Ese fue el único parámetro que él tuvo para hacer lo que quería hacer. Está mal. Ignoró los principios bíblicos, ignoró los buenos consejos. Y así que necesitamos en nuestras vidas ser coherentes, ser maduros y entender que eso no es lo que quiero para mi vida. Yo creo que quiero eso. Yo creo que estoy enamorado, pero yo sé que eso no está bien para mi vida. Es un capricho mío. Está como los niños caprichosos, ¿sí? Que se revuelcan de la rabia. Cuando veo la historia de Amnón es como aquel niño que quiere algo y como no lo puede obtener al momento, hace berrinche. Así andaba este hombre.
Versículo 18. Así que el criado la echó de la casa y luego cerró bien la puerta. Tamar llevaba puesta una túnica muy elegante, pues así se vestían las princesas vírgenes. Al salir se echó ceniza en la cabeza, se rasgó la túnica y llevándose las manos a la cabeza se fue por el camino llorando a gritos. No es para menos. Había vivido hasta ese momento quizás la experiencia más horrible de su vida. Y dice la palabra que lloraba a gritos, rasgó su túnica, todo aquello. Yo imagino aquel drama, aquel caos, cómo se sentía ella quizás moralmente, lo horrible que debió ser para ella aquel momento, que no solamente te violaron, sino que fue tu propio hermano, algo detestable. Y dice la palabra que entonces su hermano Absalón le dijo, Absalón, Amnón y Tamar eran hermanos, y Absalón le encuentra y le dice a ella, así que tu hermano Amnón ha estado contigo. Él trata de calmarle, le dice, pues bien, hermana mía, cálmate y no digas nada, toma en cuenta que es tu hermano. Y desolada, Tamar se quedó a vivir en casa de su hermano Absalón. El rey David, al enterarse de todo lo que había pasado, ¿qué hizo? Se enfureció. Absalón, por su parte, no le dirigía la palabra a Amnón, pues lo odiaba por haber violado a su hermana Tamar. ¿Estás viendo cómo se va desenlazando todo aquel capricho, todo aquel pensamiento, mal pensamiento, en un hogar roto, un padre enfurecido, una hermana devastada y un hermano odiando a su hermano por lo que había ocurrido? Cuando comiences a tomar conciencia de que tus acciones tienen repercusiones en la vida, eso te va a ayudar a decidir bien qué vas a hacer. Todo lo que hacemos tiene repercusiones en nuestro entorno. Todo, mi hermano, todo. Hasta venir o no venir, tiene una repercusión quizás. Ir o no ir, sentarte o no sentarte, decir o no decir. Y en este caso vemos repercusiones en el núcleo familiar, pero esto se excede al núcleo familiar. Si formas parte de una comunidad cristiana, te congregas, tus acciones, lo que haces, tu andar por allí en la vida, tiene repercusiones, no solamente en tu grupo, en tu comunidad cristiana, sino también en tu comunidad, en tu entorno. Cada basura que botamos tiene un impacto en el ambiente, así nos dicen las personas, así nos enseñan. Cada plástico que nosotros consumimos está contaminando el ambiente. Cada vehículo que consume gasolina, que consume estos combustibles fósiles, están contaminando el ambiente. Todo lo que haces tiene una repercusión en la vida. Y es momento de que te hagas consciente de aquello y que no vivas tu vida como Amnón. Bueno, yo lo hago porque quiero, pues, porque quiero y puedo. Y desde aquí, pues no somos literalmente nadie para quizás impedirte hacer lo que tú quieres hacer. Porque tienes libre albedrío, puedes hacerlo, las decisiones son tuyas. Pero el día de hoy Dios quiere hacerte reflexionar y decirte la forma en la que procedes en tu día a día tiene consecuencias, tiene repercusiones. Este tipo terminó siendo odiado por su hermano, dejó desolada a su hermana. Además dice la palabra que no se sintió satisfecho de haber consumado aquel supuesto amor, porque dice la palabra que la odió después de haberla violado. Cuando haces algo que no está bien en la vida, no te va a llenar. Es la razón por la cual muchas veces no tienes paz. No tienes estabilidad emocional, porque es que lo que estás haciendo no te está llevando a tener estabilidad emocional. Este tipo debería estar satisfecho, ¿no? Logró su objetivo, lo que quería, lo que le enfermaba, lo que le obsesionaba. Y en lugar de estar tranquilo y con paz y con calma, y dijo, bueno, lo logré, una meta alcanzada. En lugar de eso dice la palabra que odió a su hermana y la botó de la casa. Todo lo que haces, mi hermano, debe tener un propósito. Si vas a estudiar, que cuando lo alcances puedas ser bendecido por Dios por aquella meta alcanzada. Si vas a crecer en tu iglesia, que cuando lo logres y llegue puedas sentirte satisfecho. Pero si es algo que no te va a llenar del Señor, que no te va a brindar paz, no está correcto hacerlo. El trabajo no te va a llenar, no te va a dar la paz. Y la obsesión por aquello, por obtener más y más y más, dice la palabra que es raíz a todos los males.
Es la razón por la cual nos obsesionamos con ciertos asuntos en la vida y no nos llenamos cuando los obtenemos. Pasados 2 años, versículo 23. Seguimos porque la historia está como una novela, mi hermano. Pasados 2 años, Absalón convidó a todos los hijos del rey a un banquete en Baal-Hazor. Eso es una ciudad, un lugar cerca de la frontera de Efraín, donde sus hombres estaban esquilando ovejas. Entonces, recuerdas que Absalón es el hijo del rey que quedó odiando a Amnón porque había violado a Tamar. No se te olvide esto. Además, Absalón se presentó ante el rey David y le dijo: Su majestad, este siervo tuyo tiene esquiladores trabajando, le ruego venir con su corte. Y David le dijo: No, hijo mío, no debemos ir todos, pues te seríamos una carga. Absalón insistió, pero el rey no quiso ir. Sin embargo, le dio su bendición. Es decir, Absalón iba a hacer un banquete, un compartir quizás en familia. Invitó a toda la corte del rey. Hay una fiestica 2 años después. Quiero que tengas esto en mente. 2 años después. Por su parte, entonces Absalón, al ver que su padre no iba a ir, le dijo: Ya que su majestad no viene, ¿por qué no permite que nos acompañe mi hermano Amnón? ¿Y para qué va a ir contigo?, le preguntó el rey. Amnón es el violador. Entonces, por su parte, dice la palabra que Absalón les había dado instrucciones a sus criados: no pierdan de vista a Amnón. Y cuando se le haya subido el vino, o sea, te he paloteado, como decimos aquí, yo les daré la señal del ataque y ustedes lo matarán. No tengan miedo, pues yo soy quien les da la orden. Ánimo, sean valientes. Y dice la palabra en el versículo 29, los criados hicieron con Amnón tal como Absalón les había ordenado. Entonces los otros hijos del rey que habían ido también al banquete se levantaron y montando cada uno su mula salieron huyendo. 2 años después, este tipo, producto de una mala decisión, de una mala acción, pagó con su vida las consecuencias. Yo pregunto, y no tienes que responder: ¿tienes que pagar con tu vida tus decisiones? ¿Será que es necesario que eso que haces en tu vida, la forma en la que te conduces, es necesario que Dios... ¿Crees tú que era necesario que este tipo muriera por haber violado a su hermana? Y aparentemente es algo impensable, ¿sabes? Es como que, pero pastor vino como extremista hoy. O sea, eso ya es algo ya que excede ya, o sea, una locura, violar a la hermana. Y después, 2 años después, lo mató el hermano por venganza. Medita de que lo que hace tiene impacto no solamente en 2 años. 40 años después, 50 años después, puedes pagar las consecuencias de haber sido 40 años atrás un mal padre. De no haber educado, de no haber dado amor. 50 años después, sufrimos quizás las consecuencias. 10 años después, sufres las consecuencias de no haberte congregado, de haber pospuesto el llamado de Dios para tu vida. Hay cosas que si no las meditas muy bien, pierdes el impacto que puedan tener en la vida, en el futuro. En este caso fueron 2 años, pero no es corto esto, ¿sabes? Muchas veces son consecuencias inmediatas, como el odio de tu hermano. Dice la palabra que Absalón no le dirigió la palabra, y esto pues quizás es una carga, el hecho de que tu propio hermano no te hable. Hubo una consecuencia inmediata, pero una consecuencia 2 años después, este tipo terminó muriendo. Y yo no sé hasta dónde tenga que llevarte Dios, o hasta dónde tus propias acciones tengan que llevarte para que puedas entender de que lo que estás haciendo está mal, no está correcto. Y yo sé que el Espíritu Santo en este momento está poniendo en tu mente eso que no puedes hacer. Ese asunto personal que tú sabes que no está correcto hacerlo. Estoy convencido que el Espíritu Santo te está diciendo: no lo hagas, va a tener impacto negativo en tu vida. Dios quiere llenar tu vida de bendiciones, de consecuencias, de cosas positivas, que 2 años después puedas cosechar el fruto de lo que 2 años atrás sembraste. Este hombre 2 años atrás sembró lo que sembró, cosechó lo que había sembrado: odio, rencor, venganza. Y en este caso no podemos justificar a Absalón, porque el Señor dijo: mía es la venganza. Así que si por alguna razón te miraron feo, te metieron el pie cuando eras niño y tienes ese rencor en tu corazón, es momento de soltarlo. No lo hagas. No hagas absolutamente nada que sea para cobrar venganza.
sea lo que sea, yo sé que a veces nos herimos. Yo estoy seguro que Tamar estaba herida, ¿sí o no? Estaba maltratada, emocional, espiritualmente, físicamente maltratada. Absalón estaba molesto, enojado con su hermano. ¿Cómo va a hacerle eso a su hermano? Y el rey David estaba enfurecido también. Pero esta historia de Absalón me enseña a mí que no puedo tomar decisiones en mi vida impulsados por la venganza. No está bien tampoco. Lo que hizo Absalón tampoco estuvo bien. Y dice la palabra que es cuando todavía estaban en camino. Recuerda que mataron a Amnón y los otros hijos del rey David salieron huyendo en su mula. Y el versículo 30 dice, todavía estaban en camino cuando llegó este rumor a oídos del rey David. Absalón, mira el rumor que llegó, lo chismoso, mira. Absalón ha matado a todos los hijos de... Mira, el chisme es algo que trasciende fronteras del tiempo. Es una cosa loca. Así que no te sientas especial porque te sabes todos los brollos. Eres uno más en la historia de la humanidad. Absalón, el rumor. Absalón ha matado a todos los hijos del rey. Ninguno de ellos ha quedado con vida. Ese fue el rumor. La historia la acabamos de leer. Absalón mató fue a Amnón, porque bueno, lo odiaba, quería vengarse. Y el rey se levantó y rasgándose las vestiduras en señal de duelo, se arrojó al suelo. También todos los oficiales que estaban con él se rasgaron las vestiduras. Pero este tipo, Jonadab, el hijo de Simá y sobrino de David, intervino. ¿Sabes quién es Jonadab? El que le dio el consejo, este tipo es un sinvergüenza. El tipo pasó desapercibido en todo aquel caos. Y entra en escena para dar un consejo en esta oportunidad otra vez. No piense su majestad que todos los príncipes han sido asesinados, sino solo Amnón. Absalón ya lo tenía decidido desde el día en que Amnón violó a su hermana. Su majestad no debe dejarse llevar por los rumores de que han muerto todos sus hijos, pues el único que ha muerto es Amnón. Él como que trata de suavizar la cosa, ¿no? Él le dice, mira, pero no es para tanto, nada más te mataron un hijo y su propio hermano. O sea, trata de aclarar el asunto. Este tipo es un descarado, ¿sabes? Jonadab es el claro ejemplo del descaro en la vida. El tipo va y da un consejo, un mal consejo, por el otro va y le obedece el consejo. Claro, no es el principal responsable, pero sabes que también un consejo puede tener un impacto. Pila con lo que aconseja por allí, pila con lo que dice. Porque puede ser un pésimo consejo y sobre tu cabeza pueda recaer aquellas consecuencias. El tipo es un descarado. Él dijo, no lo mataron. No lo mataron, fue Amnón al que violaron porque yo lo aconsejé cómo podía planificar el asunto. El centinela de la ciudad alzó la vista. El centinela era como el guardián, algo allí, que estaba quizás en los muros de la ciudad viendo. Y dice que alzó la vista y vio que del oeste, por la ladera del monte, venía bajando una gran multitud. Entonces fue a decirle al rey, veo venir gente por el camino de Joronayín, por la ladera del monte. Mientras tanto Absalón había huido. Absalón había hecho algo que estaba mal, cobró venganza por sus propias manos, tuvo que huir. Jonadab le comentó al rey el descaro nuevamente. Ya ve, su majestad, sus hijos llegaron todos, menos Amnón, porque lo mataron porque... Mira, hay cosas que nosotros hacemos que juegan con la sensibilidad de las personas. ¿Tú te imaginas David que estaba enfurecido por el hecho de que un hijo suyo había violado a una hija suya? Sí, eso para un padre también debe ser doloroso, ¿sí o no? O sea, debe ser algo horrible la experiencia que vivía David. Y salen los chismosos a decir, los mató a todos. Dice la palabra que David se desgarró, o sea, el dolor, dice que rompió sus vestiduras, o sea, todo aquello quizás fue otro drama más y dijo, o sea, la desgracia sobre esta familia, el colmo de los males. Hay cosas que nosotros hacemos sin considerar el impacto, la sensibilidad de las personas. Mira, si es gordo y tú sabes que está gordo, pero tú no sabes si a él le duele que le digas gordo. Tampoco le decís flaco, no, pero pasa por alto esa acción. Hay cosas que nosotros hacemos que pueden herir a otras personas, pueden lastimarlas, y nosotros lo hacemos porque es divertido, ¿sabes? Porque es chévere. Este hombre Jonadab jugó de una manera macabra con aquella situación. O sea, él no es el personaje principal, pero el tipo estaba al día. O sea, el tipo supo que era venganza lo de Absalón. El tipo supo que Amnón iba a violar a su hermana.
Hay personas que viven su vida como Jonadab, detrás de las cortinas, ¿sí? Pero dañando y perjudicando a otros. Viven su vida así, o sea, ¿sabe? Mientras no me dañe a mí, mientras no sea mi familia la que sufra, no me importa, pero no me vale nada. O sea, que pase lo que tenga que pasar. Y este Jonadab detrás de cortina representa acciones en su historia que tú y yo no debemos seguir. No puedes andar en la vida dañando a la gente como que si no vas a tener consecuencias de eso. Insultando, maltratando con tus acciones, siendo egoísta, mal aconsejando. Y dice la palabra del Señor que apenas había terminado de hablar este Amnón, Jonadab, que era un descarado, cuando entraron los hijos del rey, todos ellos llorando a voz en cuello, y también el rey y sus oficiales se pusieron a llorar desconsoladamente. Va cerrando la historia, dice, mira cómo cierra esta historia, este capítulo. Absalón en su huida fue a refugiarse con Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y allí se quedó 3 años. Tuvo que salir del país a otro reino a buscar refugio, asilo político. David, por su parte, lloraba todos los días por su hijo Amnón. Y cuando se consoló por su muerte, comenzó a sentir grandes deseos de ver nuevamente a su hijo Absalón. Un hogar, un padre herido, una hermana violada, un hermano lleno de venganza, un asesinato, todo producto de un mal pensamiento, de un pensamiento que no debió pasar por la cabeza de Amnón y mucho menos debió ejecutarlo. Si llegó a la cabeza, bueno, pero es el momento de parar, mi hermano. Hay cosas en tu vida y en tu cabeza que te van a llevar a un final catastrófico si no le das un detente, un alto a todo esto. Y si el Señor el día de hoy ha hablado a tu vida, yo creo que te pongas de pie. Y yo sé que si no ha hablado a tu vida el día de hoy, ha hablado a tu vida otras veces. Quizás por medio de Tamar, que le dijo, detente, no lo hagas. Quizás un hermano en Cristo. Quizás si eres hijo, Dios puede haberte hablado por medio de tus padres. Quizás una predicación, una canción, una alabanza, una lectura de la palabra. Yo sé que Dios ha hablado a tu vida y te ha dicho, no lo hagas. Detente. Y es el momento de detenernos. Así que no ignores lo que Dios habla a tu vida. No lo ignores. Está mal hacerlo. Quiero cerrar con Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice la palabra del Señor. No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Esto tiene mucha coherencia con la justicia de Dios. Si Amnón sembró lo que sembró, tiene coherencia el principio bíblico de cosechar lo que cosechó. Así que lo que tú siembras, no creas que te estás burlando de Dios. Vas a cosechar lo que has sembrado. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Gálatas 6:8. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma manera, de esa misma naturaleza cosechará destrucción, que fue lo que le pasó a Amnón. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Querido hermano, así como hay cosas negativas que haces en tu vida y traen destrucción, hay muchas cosas que puedes hacer que vas a cosechar cosas maravillosas en tu vida. Una vida espiritual sólida, un hogar sólido, economía sólida, amistades sólidas. Vas a cosechar cosas que van a tener un impacto eterno. Y así como lo que este hombre cosechó 2 años después, recogió, lo que sembró cosechó 2 años después, yo estoy convencido que tú vas a cosechar en tu vida hasta que Cristo venga y después de la muerte vas a cosechar cosas que has sembrado hoy. Hoy has sembrado algo. Hoy has sembrado tiempo de tu vida para venir a la casa del Señor. Vas a cosechar algo de parte de Dios. Versículo 9, no nos cansemos de hacer el bien. Dile al que tienes al lado, no te canses. No te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Así que haz el bien y no mires a quien, dicen por ahí. Y el Chavo del 8 decía, la venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena, no hagas cosas que sean de venganza. Yo creo que hay mucha sabiduría popular por allí que puede ayudarnos a sembrar el bien y no cansarnos. Vamos a tomar la mano de nuestro hermano, vamos a orar, bendito.